Bueno, hermanos, esta es la cuarta parte de la serie que estamos teniendo. Di a los hijos de Israel que marchen. Se aproxima una tormenta, hermanos, sobre los habitantes de la tierra. Ya ustedes se saben esto de memoria. ¿Qué tipo de tormenta es la que se avecina sobre los habitantes de la tierra? ¿Pero qué tipo de tormenta? Ya vimos un texto. ¿Qué tipo de tormenta? ¿De paz? ¿De guerra? Nos dice el texto, hermanos, en Joya de los Testimonios, tomo 2. Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tormenta de oposición e ira. Esa es la tormenta que se avecina, de oposición e ira. ¿Oposición de quién e ira de quién? Ya las profecías nos hablan, hermanos, que el dragón se llena de odio contra el remanente de la simiente, y también nos dice que allá en Apocalipsis, en Daniel 11, nos dice... Daniel 11:44 nos dice que se va a llenar este poder de ira para destruir al pueblo de Dios. Pero ¿cuál es la causa de la tormenta de oposición e ira? La causa de oposición y ira es la gran Babilonia. No, pero ¿cuál es la causa? ¿Y qué dijimos de otra palabra? Adoración. Muy bien, adoración. ¿Ya tiene CD, hermana? Bueno, pase por favor, hermano, para allá. Adoración. Muy bien. ¿Y qué nos dice el piloto cuando estamos atravesando esta tormenta? ¿Qué fue? Abróchense los cinturones. ¿La escuchamos otra vez? Brevemente, Nico, por favor. El capitán nos va a avisar de la tormenta. Hasta aquí. Solicito, se abrochen los cinturones, vamos a atravesar un tiempo meteorológico un poco adverso, el cual nos podrá sacudir. La turbulencia va a estar un poco fuerte, así que por su seguridad sigan las instrucciones de los auxiliares de servicio. Dile que es la última tormenta. Es la última tormenta por la cual vamos a pasar. De esto ya vendrá un cielo claro, el cual podremos descender sin ningún problema. Amén. Cuando usted escucha esa instrucción, ¿qué hace, Pastor Juan Campos? Tiene que sentarse. Si está en el baño, ¿a dónde tiene que correr? Al asiento. Si está en la parte de adelante hablando con alguien, tiene que sentarse. Luego no hay tiempo para nada más, no hay tiempo para discutir, no hay tiempo para desobedecer, no hay tiempo para argumentar ni dudar. Hay tiempo para 3 cosas. ¿Quién me dice las 3 cosas? Y esperar. Muy bien, no, hermano, ayúdeme por favor ahí. Voy a dejar esto aquí para no perder tiempo. Les voy a dejar aquí los CDs, y el que gane premio viene hasta acá. No, por favor, con la cámara tenga cuidado, o permite ya que le lleven. Muy bien. Obedecer, orar y estar quietos. Eso es la instrucción. Lo hacemos en la vida real, y eso es lo que se avecina, hermanos, y tenemos que estar preparados para eso. ¿Está bien? Pero ya nosotros vimos cuál es el cinturón de seguridad para los adventistas del séptimo día, para los protestantes de todo el mundo y para todos los que tengan que salir de Babilonia. ¿Cuál es ese cinturón? Obediencia. Los 10 mandamientos. Me devuelven todos los sís que no hayan respondido. ¿Qué es, hermano? Los 7 principios del protestantismo fue lo que sostuvo a los reformadores ante el potro. Como decía aquí, el Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos. Lógico, el Evangelio de Cristo es el resumen, pero ellos tenían que tener claro en dónde estaban parados. Una persona, pues, cualquier evangélico dice, yo tengo el Evangelio de Cristo, ¿cierto? Pero si le preguntamos, por ejemplo, el 5.º punto, ¿usted entiende los argumentos de los periodos proféticos? Explíqueme la profecía de las 2300 tardes y mañanas, la profecía de las 70 semanas, y todos quedan corchados. Entonces, el Evangelio de Cristo es sí,
es lo que es, pero el desglose de eso es esto, porque nosotros no solamente tenemos la información del Evangelio de Cristo hasta Cristo, sino tenemos todo el Nuevo Testamento, tenemos la experiencia de 2000 años más de historia y tenemos la experiencia de lo que viene en camino con el espíritu de profecía. ¿Está bien? Ese es el cinturón de seguridad para usted. Téngalo por favor en su haber. Ya usted debió haber anotado las citas bíblicas y debió haber anotado las citas del espíritu de profecía para que los tenga en cuenta. Téngalo en sus hojitas, téngalo en su haber, hermanos, no lo pierda. Y recuerde siempre leer esto: el Evangelio de Cristo haya capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria, y para sostener con de nuevo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y la hoguera. Esas son las raíces de nosotros. Bien, Ford, alcánzame la maleta, por favor. Ya, espérate un momentico. Ya, sí, déjala ahí otra vez, gracias. Y la Biblia. Muy bien. Este libro, hermanos, es un libro de consulta, de estudio diario para el pueblo de Dios para este tiempo. ¿Cómo se llamaba originalmente? No, la simiente no estaba, ¿no? Sí, entre Cristo y sus ángeles y Satanás. Y la simiente lo anotamos con un texto adicional que nosotros tuvimos, ¿está bien? Pero ese es. Entonces, este libro debe ser el libro de consulta para este tiempo, para el pueblo de Dios, adicional a todo lo que ustedes quieran estudiar. Pero si ustedes van a tener que encontrarse a una experiencia, hermanos, como por ejemplo, si a usted le toca vivir como los valdenses, usted ya va a saber la respuesta que tuvieron ellos frente al sistema papal. Si a usted le toca como Knox, ya va a saber. Si a usted le toca como Wycliffe, Tyndale, Calvino, Lutero, cualquiera de los que están en ese libro. Y si esto es necesario que se haya dado, ¿qué texto nos dice que era necesario? Me revuelven todos los... Apocalipsis 10:11, muy bien, ese es el texto para todo adventista, hermanos. Me he hecho, es que voy a empezar a quitar ahora sí. Muy bien. Estos son los 7 principios, hermanos, ustedes los tienen allá. Estamos en la playa de Nubeiba. Actualmente esa playa se llama así. En Nubeiba es el sitio donde llegaron los israelitas de acuerdo a las cronologías, de acuerdo a los relatos históricos y de acuerdo a las evidencias que han encontrado en las investigaciones submarinas en este punto. Y coincide exactamente con el relato de lo que está documentado en la Biblia. Y nos dice la palabra de Dios, hermanos, cuando Faraón se hubo acercado, o sea, ellos sabían que venía, ya estaban ellos en la playa y el ejército de Faraón estaba por detrás, montañas a un lado y montañas al otro lado, y solamente les quedaba el mar enfrente. Y empieza la murmuración y Moisés le dice al pueblo: no temáis. Era el único, hermanos, que estaba enfrente de toda una multitud temerosa. Y él entra también pues en una condición, yo creo, uno si se pone en el lugar de él, pues hermanos, estaba también en dificultades. Y por eso, ¿a quién recurre? A Dios. Y le dice entonces: no temáis, quedaos quietos. Entonces ya están en la tormenta, ¿cierto? Él, en todo el camino, todas las manifestaciones del poder de Dios estuvieron con ellos. Y les dice, después de que el capitán dice, ya los llevó hasta allá nuestro Señor, van a punto de atravesar ese mar y esa prueba para ellos, y lo primero que les dice: no teman, estén quietos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, no sentarnos cruzados, sino estar quietos, pero haciendo la voluntad de Dios, o sea, estar quietos en calma, confiados, sin temor. Porque ¿qué pensarían ustedes de un Lutero o de un Wycliffe, Calvino, que esté enfrente de una dieta, enfrente de los acusadores de la Inquisición,
¿Cuál fue la experiencia de ellos? Completa confianza en Dios, preparados para lo que fuera. Y dice, no temáis, quedaos quietos y velad y ved la salvación el que Él hará hoy en vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto ya nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Pero entonces Jehová le dice algo a Moisés, sabiendo que había una queja, y pues el que era puente de comunicación entre el pueblo y Dios era Moisés. Entonces él le dice a Moisés, le dice, ¿por qué te quejas? ¿Sí? ¿Por qué clamas a mí? Le está diciendo, ¿por qué clamas a mí? No por qué claman, ¿por qué tú clamas a mí? Entonces él sabía la angustia también que había en Moisés. Y le dice, di a los hijos de Israel que ¿qué? Esa es la orden para el pueblo de Dios. Dile a mi pueblo que marche. ¿A los hijos de quién? ¿Por qué no a los hijos de Jacob? Porque Israel ya había sido transformado y había luchado con Dios. Entonces le está diciendo sí, joven. Entonces la nube que los acompañó a ellos, la nube que la llama que los acompañaba a ellos de noche y que los rodeaba a ellos, hermanos, se posiciona y sabemos que fue nuestro Señor ahí protegiendo al pueblo y detiene el paso de los egipcios hacia ellos. Eso es exactamente, hermanos, lo que nosotros estamos vamos a experimentar. Muy bien, vamos a hablar de una de las señales. Hemos estado hablando de muchas señales internas. Vamos a hablar de una de las señales más importantes externas que el pueblo de Dios tiene que estar atento. ¿Cuál es esa señal? Antes de la ley dominical, ¿qué tiene que darse? Bueno, pero quedémonos en la ley dominical. ¿Cuál es la señal que tiene que darse para que se dé, o sea, qué evento se tiene que dar para que llegue la ley dominical? A ver, uno solo. Esperen, hermanos, por favor, compórtense. Uno levanta la mano, por favor. Bueno, a nivel de ¿qué tiene que darse? A ver, decimos ley dominical. ¿Está la respuesta ahí? No, ya. Bájate una mano. No, tú has escuchado ya. Tiene que haber algo en la Constitución de Estados Unidos. Porque es una ley dominical nacional y eso tiene que venir ¿de quién? Del Congreso de los Estados Unidos. Para el mundo protestante, ¿cuál es el documento histórico más importante después de la Biblia? Levanten la mano. No empiecen a decir a lo loco, por favor. No. No. Histórico. Muy bien, hermano, venga por su sí. La Constitución de los Estados Unidos. ¿Está bien? Y vamos a mirar un texto del Espíritu de Profecía. ¿Por qué es importante? Deme más el texto que está en la Constitución, a ver. No, pero eso está documentado en este libro, hermanos. Sí, pero ¿qué dice la Constitución? ¿Cómo se da la libertad de conciencia? ¿Cómo? Denme el texto. Cíteme al menos, dígame, dice tal.
No, sin soplar, hermano pastor, sin soplar. Bueno, vamos a mirar, hermanos. Eso es parte de la información suya como protestante, porque el documento que está protegiéndolo a usted a nivel mundial de que venga la ley dominical es la Constitución de los Estados Unidos. Pero dentro de esa Constitución hay una... Bueno, dice Conflicto de los Siglos, página 552. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. En otro texto, hermano, no lo puedo encontrar, pero alguna vez sí lo leí, no lo pude encontrar, pero la hermana White dice que después de la Biblia ese libro es el documento más importante. Si alguien lo encuentra, por favor, compártalo. ¿Está bien? Pero por ahora me tocó conformarme con este, pero es tan fundamental porque todo el mundo se amparó bajo el principio que iba a haber una nación sin rey y una iglesia sin papa. Se creó el republicanismo y el protestantismo como la base de esa nación. Y por eso es que Estados Unidos es, junto con el sistema papal, la figura de atención para nosotros a nivel profético. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? ¿Escuché a alguien? No. Muy bien, vamos a seguir haciendo preguntas. En el Congreso, julio 1 de 1776, pueden oscurecerlo porque es que no se ve nada, hermano, no, nada más. Tranquilo, déjalo así. Ahí nos dice, hermanos, en inglés nos dice, todos los hombres son creados iguales que ellos, pero todos los hombres son creados iguales y y ellos son dotados por su creador. Entonces, la única constitución que está hablando claramente de un creador es la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros pues tenemos partes de cositas, pero la más antigua que tenga que ver con, si él dice que creado, significa que todo el pueblo americano está aceptando a un creador. Eso es parte de lo que el enemigo odia, hermanos, de la Constitución de los Estados Unidos. ¿En qué parte de la Constitución de los Estados Unidos encontramos que sea garantizada la libertad de conciencia? ¿No supieron? Entonces, me habla, hermanos, que es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, eso tiene que quedarse grabado en ustedes. Primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice lo siguiente: el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibir la libre práctica de la misma, ni limitar la libertad de expresión, ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. De todo esto ya ha habido enmiendas, ya ha habido cambios en leyes pequeñas. Ya, por ejemplo, la libertad de prensa no existe, ya, por ejemplo, la libre expresión no existe, ya no se permite tener campañas, todo tiene que estar autorizado. Lo único que hace falta es que el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión. Cuando el Papa fue allá al Congreso de los Estados Unidos, eso debió ser un lamparazo, una señal profética para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nunca antes había sucedido eso. Eso lo sucedió en el 2015, ¿cierto? En septiembre del 2015 visitó al Congreso, visitó la ONU y luego fue a la Casa Blanca también. Entonces eso fue una señal gigantesca. El perrito marcando su territorio. Declaración de Derechos del Congreso de los Estados Unidos es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, hermanos. Dice entonces, ¿qué relación tiene la Constitución de los Estados Unidos con esa playa? Vamos a ver. No adivinen. Vamos a ver. ¿Qué cosas hizo Dios, hermanos, cuando Él los sacó de Egipto? ¿Qué cosas hizo Dios con el pueblo hebreo? Primero,
escriban eso para que ustedes tengan en cuenta esos puntos en su casa. Dios no los condujo por el camino corto, sino por el camino largo. ¿Hacia dónde? Eso lo mencionamos tanto en el desierto, después de que cruzan el Mar Rojo, no los llevó, sino Él los llevó por un camino, y Él sabía por dónde los iba a llevar. ¿Y qué los guiaba? Una nube los guiaba a ellos para llevarlos al punto de no retorno. ¿Por qué los llevó a ese punto? ¿Y por qué los llevó por el camino largo? Éxodo 13:17 nos dice, y sucedió que Faraón dejó ir al pueblo. ¿Y por qué? ¿Y cuál era el asunto detrás de que le estaban reclamando ellos? ¿Cuál era la reclamación? Déjanos ir, ¿a qué? A adorar a Dios. O sea que sigue habiendo el conflicto de las simientes por la adoración, y ellos querían adorar a Dios en sábado. Pero Faraón les dijo, ¿saben qué? Les voy a restringir, les voy a dar libertad, pero con restricciones. ¿Y cuál fue esa restricción que le dijo él? Vayan un camino de solamente 3 días y regresan. O sea, eso ya es una restricción de la libertad religiosa. Lo que viene para Estados Unidos, hermanos, se está hablando de libertades, pero van a ser libertades condicionadas. Y eso es lo que tenemos que estar atentos, hermanos, porque se nos dice, muchos adventistas conservadores votaron por Donald Trump, pero resulta que él está siguiendo todas las características para que él sea el que sea el títere usado por el sistema papal y por todo lo que hay detrás de esto, para que él sea quien dé la ley dominical, hermanos. Entonces, vamos a mirar las evidencias. Dice, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que cuando el pueblo viere la guerra, se arrepienta y se vuelva ¿a dónde? Entonces, él tenía que asegurarse que estuvieran lo suficientemente lejos, ¿para qué? Para que no hubiera manera de quejarse, y se quejaron igual, pero no hubiera manera de poderse, ¿qué? Devolver. Mas hizo Dios que el pueblo rodease el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Y por qué y para qué, hermanos? Conflige la página, esto es Testimonios para la Iglesia, tomo 3, nos dice, sin cruz no hay corona. ¿Cómo puede ser uno ser fuerte en el Señor sin pruebas? Para tener fuerza debemos hacer ejercicio, y para tener fe fuerte debemos ser colocados en circunstancias donde nuestra fe sea probada. Entonces, ¿por qué lo llevó por el camino largo? Para que su fe se fortaleciera. Más allá de que fuera probada, es para que su fe se fortaleciera. ¿Qué ha pasado con el pueblo de Dios, hermanos? Hemos tenido que pasar por unas experiencias, y esas experiencias hemos tenido que hacer que la fe se haya fortalecido en nosotros. Segundo, les dio evidencias diarias de su presencia, su amor y protección. ¿Cómo? Sí, le dio comida, le tocó esto, le dijo a Moisés que cogiera una vara y le diera un lago. Bueno, les dio todas las pruebas. Y diariamente, ¿qué pasaba? Y adicionalmente, ¿qué pasaba? Quejas. También. ¿Qué otras manifestaciones físicas se podían ver? La nube. ¿Y qué otras sensaciones se podían ver? O sentir, perdón. ¿Cuáles? El calor de noche y la protección del día. Eso eran evidencias diarias, hermanos. Él, dice Éxodo 13:22, Él nunca quitó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Eso fue una evidencia diaria, hermanos, que el Señor nos estaba protegiendo. ¿Y para qué? Hebreos 11:29, por fe pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron ahogados. Entonces, ¿por qué fue que ellos iban a llevar a pasar allá? Por fe, para fortalecer la fe. Nos dice, hermanos, en 1 Corintios 10:1 y en número 32:11 nos dice que este es un tema de decisiones personales. Nos dice el relato que había muchos,
Todos pasaron a través del Mar Rojo, ¿cierto? Sabemos que el Mar Rojo es un símbolo del bautismo. Todos atravesaron el Mar Rojo, ¿cierto? Todos comieron del maná, todos vieron las experiencias de todo lo que fueron las manifestaciones del poder de Dios sobre ellos, pero finalmente, ¿cuántos llegaron? Esta mañana lo dijo el hermano. Dos. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Eso ya lo sabemos, entonces ya vamos a seguir. Dice, Dios no se agradó de muchos de ellos. Entonces, de muchos, ¿y cuánto es mucho? Pues resulta que solamente se salvaron dos. Dice, ninguno de los varones que subieron de Egipto de 20 años para arriba verá la tierra, y excepto Caleb, hijo de Jenófone, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. A pesar de que tuvieron sus errores. ¿Se acuerdan de la historia de Josué y de Caleb? Josué se puso a negociar con unos reyes y los dejó vivir, y esos después se le volvieron contra ellos. Primera Juan 2:16 me dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino ¿de qué? Del mundo, hermanos. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia. Y estábamos hablando de que alguien preguntó, bueno, ¿y cuántos se van a salvar? ¿Quién fue el que dijo, hermano? Estos son referencias, no son números, pero pues tengamos en cuenta eso. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar la historia terrenal. Palabras de el gran maestro nos dice algo un poquito más complicado. Dice, hay algunos que parecen estar siempre buscando la perla celestial, pero no hacen una entrega total de sus malos hábitos. Dice, no han vencido la ambición, la ambición no santificada y el amor a las atracciones mundanas. El hermano también nos habló de lo que está emproblemado con la rebelión contra Dios, el egoísmo, todo el listadito que estuvimos estudiando esta mañana. No toman la cruz y siguen a Cristo en el camino de la abnegación y la renuncia propia. Casi cristianos, aunque todavía no totalmente, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Casi, pero no totalmente salvos. Significa ser no casi, sino totalmente perdidos. Aquí no hay puntos intermedios. Aquí tenemos que tomar una decisión, hermanos, firme, y dile a mi pueblo que marche. No hay dudas, no puede haber ya dudas en el pueblo de Dios hacia dónde vamos. No puede haber dudas, hermanos, en el tiempo en el cual estamos viviendo nosotros. ¿No sabía Cristo? Tercera pregunta, ¿no sabía Cristo que ellos iban hacia un camino sin salida? ¿Lo sabía Él? Claro. Ustedes saben, hermanos, se han puesto a pensar, hermanos, que esta playa estuvo dispuesta después del diluvio, porque Él sabía que iba a necesitar un punto como ese, y dejó esa playa allá para que llegara a su pueblo. Él no conoce todo, claro, y Él sabía que iban a llegar allá. Dice, Jehová habló a Moisés y diciendo, habla a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pijaorit, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. O sea, ellos iban en una dirección y Dios les dio la instrucción y les dicen, volteen para este lado. ¿Para qué? Para llegar finalmente a la playa donde ellos atravesaron. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. O sea, ya Él les está diciendo, Faraón va a decir eso. Los voy a llevar a un sitio donde va a estar ¿qué? Encerrados en la tierra, en el desierto, los ha encerrado. Entonces, Dios sabía ya a dónde los iba a llevar. ¿Y acaso Dios no sabe a dónde nos tiene que llevar en este tiempo a nosotros? Vamos hacia la tormenta, hermanos, y vamos hacia esa prueba. Salmo 22, 23 nos recuerda, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En su providencia Dios mandó a los hebreos que se detuvieran frente a la montaña junto al mar, a fin de manifestar su poder al liberarlos y humillar señaladamente el orgullo de sus opresores. Entonces eso no solamente era para que se glorificara el nombre de Dios en ellos los hebreos, sino en abatir a los enemigos que están a punto de destruir al pueblo de Dios. Entonces,
Dios va a hacer las cosas grandes, hermanos. Va a publicitarnos a nivel mundial. Porque Él quiere que su pueblo glorifique su nombre, pero a la vez que todo el mundo sea humillado por el orgullo que ha tomado en tomar una decisión para ir en contra de Dios. Dice, pero escogió este procedimiento, hubiera podido salvarlo de cualquier otra forma. ¿No hubiera podido acabar con Egipto en las plagas? ¿Por qué los dejó vivos? Porque Él sabía que necesitaba ese ejército para someterlo y para humillarlo, para que todo el mundo supiera de eso que sucedió. 40 años después hay un personaje en la Biblia que nos dice y nos recuerda y nos dice, nosotros les tenemos miedos a ustedes. ¿Por qué? Por las cosas que sucedieron. ¿Quién fue? Señor. ¿Pero quién dijo eso? ¿Ah? No. No, ¿cómo, hombre? Moisés ya había pasado en la historia 40 años después de que pasaron ellos. ¿Quién dijo? ¿Jericó quién dijo? ¿Qué pasó? ¿Quién dice allá? Rahab, sí señor. Hermano Rahab, claro. Claro que le soplaron, ¿no? Démosle también al otro hermano porque le soplaron. 40 años después los de Jericó le dicen, Rahab le dice a ellos, oiga, ¿ustedes por qué se demoraron tanto? Los hemos estado esperando porque sabemos que ustedes, su Dios, hizo cosas terribles allá. Bueno, esa experiencia la estudiamos otro momento. Dice, el pueblo estaba cansado y atemorizado, sin embargo, si hubieran retrocedido cuando Moisés les ordenó avanzar, Dios no les había abierto el camino. Entonces, la fe era que ellos tenían que andar, hermanos, ya estando en ese punto en el Mar Rojo. ¿Qué tan importante es la profecía en ese momento? Ya Dios les había advertido que eso iba a pasar. Ya el pueblo tenía que estar confiado y Moisés también tenía que estar confiado porque todas las conversaciones que Moisés tiene con Dios y que le dice, oiga, Faraón les va a decir esto, es exactamente la misma experiencia que tuvieron los discípulos cuando Cristo les advierte que Él iba a morir. Y sin embargo, llega la prueba, llega el momento de crisis para los discípulos y ¿qué sucedió con ellos? Entraron en pánico, en miedo. Eso es lo que el Señor nos está llamando al pueblo de Dios para este tiempo, hermanos. El amor echa fuera el temor. El pueblo de Dios tiene que estar confiado plenamente en la certeza de las profecías bíblicas, hermanos, que nos dicen, hasta aquí yo los he guiado. Y hasta aquí yo sé cuánto falta para que esto termine. Esa es la esperanza que debe haber en nosotros para poderla compartir a todo el mundo. No es mostrarles señales y cosas terribles, sí tenemos que hacerlo, pero tenemos que proveer una ¿qué? Una esperanza, hermanos. Tenemos que llevarlos a mostrarle la tormenta, pero decirles, como dijo el capitán, después que pasemos la tormenta vendrá ¿qué? Aterrizaremos ¿en dónde? En la Jerusalén celestial. Ya no vamos a volver a tocar la tierra, hermanos, contaminada. ¿No les parece eso hermoso? Luego entonces preparémonos para ese momento y tenemos que tener todas las promesas de Dios, todas las verdades de la profecía en nuestra memoria, porque eso es lo que el Señor va a recordarnos en el tiempo de prueba. No nos va a recordar lo que no hemos estudiado. Por eso es necesario que lo hagamos. ¿Cuál es la señal que el fin está frente a nosotros? La ley dominical en Estados Unidos. Pero antes de que esa crisis llegue, hermanos, tenemos que pasar por unas experiencias y el Señor en su infinita misericordia nos ha dado punto por punto de qué debemos prepararnos, a qué debemos prepararnos, o por qué y qué puntos en la agenda siguen antes de la ley dominical. Porque cuando llegue la ley dominical,
el hermano Martín lo mencionó en su predicación. ¿Qué habrá pasado con el tiempo de gracia? Se habrá acabado. Luego el pueblo de Dios, como no está ciego, como tiene a su profeta, tenemos que ¿qué? Y tenemos la palabra de Dios, entonces tenemos que ¿qué? Investigar para saber qué tenemos que hacer. Dice ella, los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren ¿qué? El domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión y a la fuerza. Dice, hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Entonces, es la influencia de ¿quiénes? De los representantes del pueblo y a los legisladores, quienes van a influenciar y van a someterse a las exigencias populares. La libertad de conciencia que tanto sacrificio ha costado no será ya respetada. Ellos lamentarán la gran maldad en el mundo, y en segundo lugar el testimonio de los maestros religiosos que el degradado estado de la moral es causado por la profanación del domingo. Entonces esa es parte de la estrategia que el mundo está siguiendo, hermanos, y pues no tenemos tiempo, pero hay varios videos en los cuales los estoy montando en la página apocalipsis14.com de traducciones que estamos haciendo Andrés Enríquez, hermanos, para que ustedes se den cuenta. Todos los eventos a nivel de los grupos sindicales, de los movimientos obreros, de los movimientos a favor del domingo, que se están dando, y nosotros no sabemos eso. Pero tenemos que advertirnos y tenemos que saber que eso viene. Grande será la indignación excitada contra todos los que se nieguen a aceptar su testimonio. Ahí estamos nosotros ya. ¿Qué poderes deben unirse entonces para esto? La iglesia y el Estado, hermanos. Y pues vamos a ver qué tan cerca está esa ley dominical y cómo se está desarrollando ese proceso. No me voy a tener mucho porque pues hasta las 3:30 me dijeron, sí. Dice, febrero 2 del 2017, entonces para eso llega Donald Trump a la oficina. Él es un populista, pero a partir de un movimiento supuestamente nacionalista. Pero cuando él se posesionó, ¿qué dijo? Voy a devolverle el poder, a transferir el poder de Washington, ¿a quién? Al pueblo. Porque ustedes, el pueblo, finalmente es como cuando Barrabás y cuando está Poncio Pilato, hermanos, a punto de matar, de sacrificar a Cristo, ¿a quién él le entrega la autoridad? Al pueblo. No a los dirigentes, porque los dirigentes estaban usando al pueblo para que el pueblo hablara lo que ellos querían que dijeran. Entonces sabemos nosotros que hay un poder detrás, y que así como fue la Revolución Francesa, todas las revoluciones han sido planeadas, y se pone una fachada y dice, no, fueron los Illuminati, no fueron los francmasones los que armaron la revolución, pero detrás de eso está el poder que sabemos que es el sistema jesuita y el papado. Entonces está diciendo, hermano, lo siguiente: Trump promete destruir la ley que prohíbe el soporte político de las iglesias con la enmienda Johnson. La derogación de la ley requeriría la aprobación del Congreso, lo cual podría resultar desafiante, dado que los demócratas e incluso algunos republicanos se resistirían a lo que muchos ven como una erosión de la separación entre la ¿qué? La iglesia y el Estado. Entonces, cuando escuchen ustedes, hermanos, todas las conversaciones en Estados Unidos que hablen de iglesia y Estado, de separación de iglesia y Estado, hermanos, estamos prendiendo las alarmas, porque eso es lo que la profecía nos dice que va a pasar. La libertad de conciencia amenazada es un capítulo completo para que ustedes lo estudien. La enmienda Johnson nos dice lo siguiente: una ley religiosa podría venir para América. ¿Qué dice la profecía? Que va a venir una ley religiosa. ¿Y cuál es esa ley religiosa? La ley dominical. ¿Sí? Entonces tenemos que ¿qué? Tenemos que estar avisados. ¿Y qué se está usando el tema para el tema de la ley religiosa? La amenaza sharia, la amenaza islámica.
Sabiendo, hermanos, si eso es parte de la tarea de cada uno de ustedes, por favor investigue quién estuvo detrás de la formación de Al Qaeda, de todos los grupos islámicos. Está la CIA y detrás de la CIA están los jesuitas. Entonces se está armando toda una estrategia, hermanos, un escenario para generar el pánico, para generar la confrontación con los musulmanes en Estados Unidos, para que hayan leyes religiosas. Pero el pueblo de Dios que conoce las señales debe decir, ojo, porque esto ya son palabras mayores. ¿Qué fechas? Febrero 2 del 2017. 10 dice aquí, vienen de la Casa Blanca, las cuales quieren hacerlo más fácil para los cristianos de línea dura para imponer sus creencias y prácticas sobre el resto de nosotros. Están diciendo, este periódico que es la persona que lo escribe está como del lado liberal, por decirlo así, no quiere que sea por imposición. Está diciendo, Trump se comprometió a ayudar a borrar la línea entre la iglesia y el Estado mediante la derogación de la enmienda Johnson. Luego, si Donald Trump está diciendo que va a derogar la enmienda Johnson, ¿qué es lo que va a querer hacer? Borrar la línea de separación entre la iglesia y el Estado. ¿Cuántos adventistas votaron por Donald Trump? Luego el compromiso, hermanos, se nos ha dicho, no lo haga, pero no queremos escuchar a la profeta. Y es una orden, hermanos, para este tiempo que tenemos que seguir órdenes, o sea, tenemos que ser disciplinados. Nuestro Señor de amor dio todas las advertencias en el espíritu de profecía con amor, pero son necesarias, hermanos, no las echemos al saco ni al bote de basura, porque son advertencias para el pueblo de Dios. ¿Qué debe darse entonces antes de que en Estados Unidos para que el poder civil pueda dar una ley religiosa? Una enmienda a la Constitución. Y ya nosotros hemos sido advertidos por el espíritu de profecía que va a pasar, claro que sí. Luego, antes de la ley dominical tiene que darse, ¿qué? La enmienda constitucional. Y antes de la enmienda constitucional tiene que comenzarse a hablar de la separación entre iglesia y Estado. Y antes de eso tiene que llevarse a una ley de estados que lleven esa ley, que la propongan ante el Congreso de los Estados Unidos. Luego vamos a ver si ya con esas conversaciones, ya con lo de febrero 27, febrero del 2017, ya eso debe ser una señal clara que estamos en la playa, a puertas que se venga el ejército de Egipto a destruirnos. ¿Está claro, hermanos? Dice ella, la hermana White, nuestra profeta, esta bestia no solo obliga a la tierra y sus habitantes a orar a la primera bestia, como se ha señalado anteriormente, pero hace que los que habitan sobre la tierra hagan una imagen a la primera bestia, y esto solo puede hacerse mediante una unión de la iglesia o Estado, o subordinando lo civil al poder eclesiástico, que el Estado se verá obligado a hacer valer los principios y exigencias de la iglesia. Una enmienda religiosa a la Constitución de los Estados Unidos aseguraría rápidamente este resultado. ¿Tenemos profeta en medio del pueblo de Dios? Más vale que le creamos al profeta. He estado muy cargada con respecto a los movimientos de que están en curso. Todo esto va a quedar grabado, hermanos, pero ustedes quieren tomar las referencias. Dice, he estado muy cargada con respecto a los movimientos que están en curso para la aplicación de la observancia del domingo. Se me ha mostrado que Satanás está trabajando arduamente para llevar a cabo sus diseños para restringir la libertad religiosa. Si el pueblo puede ser llevado a favorecer una ley dominical, entonces el clero, teniendo la intención de ejercer su influencia unida para obtener una enmienda religiosa a la Constitución y obligar a la nación a mantener el domingo. Ya eso es lo que Donald Trump le estuvo diciendo al pueblo, hermanos, cuando se posesiona. We the people, nosotros el pueblo, yo les voy a devolver a ustedes el poder. Ahora, cuando el pueblo tenga el poder, ¿qué va a clamar? ¿Qué clamó el pueblo en el tiempo de Poncio Pilato? Danos a quién. Y crucifica a quién. Ahora vamos a llevarlo al contexto
que cuando el pueblo vea las calamidades y todo lo que se está viendo con relación al movimiento del domingo, el cambio climático que hablan del domingo, díganme de la encíclica papal Laudato Si, ¿en dónde habla del domingo? ¿Qué número? 6666. No, devuélveme, dame el sí que no te ha dado hoy. ¿Qué encíclica habla de eso, hermanos? Ustedes son el movimiento profético. Deberían saber eso, hermanos. ¿Señor? No, señor. Encíclica Laudato Si que habla del cambio climático y todo el mundo está corriéndole al Papa para que siga eso. Laudato Si, esa es la encíclica del cambio climático y ella tiene numerales, numeral 1, numeral 2, numeral 3, numeral 4 hasta llegar al número no sé cuál es el último, pero ¿qué numeral habla de la ley dominical? Habla del domingo que están proponiendo ellos y que todo el Congreso y que toda la ONU y que el cambio de París avisaron y dijeron, nosotros estamos siguiendo la encíclica Laudato Si. Hermanos, todos me devuelven el sí. La encíclica Laudato Si número 237, por favor, búsquenla, léanla, y está en español, en inglés, en todos los idiomas en la página del Vaticano. Número 237 habla del domingo. Luego, si se va a desbarajustar todo el clima, se van a poner leyes imponiendo temas con relación al domingo para favorecer. Él está presionando a todo el mundo, hermanos, para que haya impuestos, haya normas, tengan que pagar las personas que producen CO2, y él va a proveer una solución. Y esa solución es gratis para todo el mundo. ¿Cuál es esa solución? El domingo libre de trabajo. Esa va a ser la solución del Papa. Y ya la está presentando en la encíclica Laudato Si número 237. En la encíclica Laudato Si en el número 237. Luego, se está moviendo el domingo por todos los lados. Esos son las ruedas del Imperio Romano rodeando a Jerusalén ya. Y tenemos que estar escuchando esos sonidos. Porque estamos en la playa, a puertas de eso. Ya hemos caminado un trayecto, hermanos, y nos tocó a los que llegamos a este momento, nos tocó la prueba. No lo dudemos, hermanos. No estoy dando fechas, hermanos, por favor entiéndame. Son eventos los que nuestro Señor dijo que teníamos que estar atentos. No fechas. Estamos viendo las fechas de cuándo se están cumpliendo esos eventos. Pero no tenemos que estar sino apercibidos de los eventos. ¿Está bien? Una cosa es que, salió la fecha y mire el evento. Chuliemos nuestra lista de chequeo. Eso es lo que el pueblo de Dios no puede perderse, porque tiene todo servido. Tiene toda la información dispuesta para no perderse. Pero si nos perdemos es por culpa nuestra. Como dice Romanos 1:26 en adelante, dice, no tienen excusa. Todo se ha mostrado y el mundo está en una apostasía terrible, sodomía por todo lado, homosexualismo, lesbianismo. No hay excusa para que entremos, hermanos, en una duda de lo que el mundo de lo que espera. Ya sabemos, viene la enmienda y va a ser a través de ¿qué? El pueblo. Entonces, cuando el gobierno dijo, cuando Donald Trump dijo, les voy a devolver a ustedes el poder, pues adivinen qué va a hacer el pueblo. ¿Quién lo eligió a usted, Donald Trump? Nosotros. Luego usted va a seguir lo que nosotros le digamos. Pero ¿quién está detrás del pueblo? Las organizaciones sindicales. ¿Y quién está detrás de las organizaciones sindicales? Los jesuitas. ¿Está claro? Ese va a ser el proceso. Entonces miremos, hermanos, si ya está en proceso leyes estatales que van a ser a nivel nacional. Entonces, tiene que arrancar por algún estado, ¿cierto? Dice febrero 3 del 2017. Entonces, miren que es un día después cuando se dice que Donald Trump va a borrar la separación entre iglesia y Estado. Y al siguiente día, nueva ley propone una convención constitucional
para enmendar la Constitución, para prohibir el matrimonio gay, todos juntos. Entonces, primero se llevó el péndulo de los eventos hacia la parte liberal con Obama, y ahora el péndulo se está dirigiendo hacia la parte conservadora con Donald Trump. Pero en medio de ese movimiento, el pueblo de Dios está, ¿qué? Dormido. Porque está viendo todo eso y estamos como las personas cuando las hipnotizan, ¿no? Ay, mire ay no, pero este sí. No, pero es que este no. Este sí, de pronto este no. Y tenemos nosotros que ver es la profecía para decir, oiga, está diciendo lo que la hermana Juay nos está advirtiendo en este documento, y por eso tenemos, hermanos, nosotros que estar atentos a esas señales. Entonces, bueno, sigamos aquí. Y entonces, todo el mundo conservador que va a decir, sí, porque es que Estados Unidos está sumida en la homosexualidad, y hasta nosotros, incluso, hermanos, estamos diciendo, oiga, sí es bueno lo que está haciendo Donald Trump. ¿Por qué? Porque va otra vez a exaltar la familia. Pero por ley, así como se llevó la homosexualidad a la ley, ahora se va a querer llevar lo contrario, y no solamente eso. Entonces, ¿qué más dice? El senador Rapper registra el proyecto de ley para enmendar la Constitución de Estados Unidos, defendiendo el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Qué nos dice la profecía sobre el matrimonio y el qué? ¿Que son qué? Gemelas. Casi que siameses. Gemelos. Si yo toco a uno, voy a tocar a qué? Luego, si sabemos que Satanás es muy astuto, ¿qué es lo que está haciendo? Protegiendo a la familia. Pero cuando ustedes en la encíclica Laudato Si van a encontrar, hermanos, que menciona a la familia como el pilar y como el tema de la creación, y habla del domingo como el tema de la creación y de la protección de los valores. Y resulta, hermanos, que está diciendo, un reciente propuesto proyecto de ley en Arkansas pide una convención constitucional con el fin de enmendar la Constitución de los Estados Unidos, con el fin de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El proyecto de ley fue presentado el jueves en el por el senador estatal Jason Rapper. Serviría como una aplicación al Congreso para convocar la convención. Entonces, se da la ley para llamar a una convención. Entonces, como es una convención, Estados Unidos son estados. ¿Qué es lo que está haciendo? Se tiene que hacer un clamor nacional de un evento que esté impactando a todos los estados, para que todos los estados digan sí, vamos a hacerlo. ¿Está bien? Y eso es el proceso. Entonces se da la ley a nivel de un estado, después se convoca, se llama una convención nacional para hacer una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Eso es un campanazo a las profecías bíblicas para el pueblo de Dios, porque todo el tiempo estamos diciendo, la ley dominical viene, pero está a puertas y nosotros no sabemos en dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque no sabemos la secuencia que la palabra de Dios nos dice. Todo esto, la mayoría lo estamos citando, es del espíritu de profecía del conflicto de los siglos. ¿Y qué más van a meter ahí, hermanos? Se están metiendo el tema del aborto, el tema del derecho a las mujeres, de las familias. Dice, servirá como una aplicación al Congreso para convocar una convención con el propósito de proponer una enmienda que prohíba en los Estados Unidos o a la Constitución o leyes de cualquier estado definir o interpretar la definición de matrimonio para significar cualquier otra cosa que la unión de un hombre o una mujer. Esta semana el senador Rapper también presentó un proyecto de ley pidiendo una convención constitucional adicional para prohibir el aborto. Entonces, son temas aparentemente buenos, ¿cierto? ¿Quién está en contra del aborto? ¿Quién está a favor del aborto? Levante la mano. ¿Quién está a favor del matrimonio homosexual? Nadie. Luego esa es la estrategia de Satanás para hacer que sea ley en los Estados Unidos. Así como se llevó la homosexualidad por ley, estado por estado,
y se registró estado por estado, y les tengo el registro, hermanos, de estado por estado en el momento en que se estaba dando esa ley, y eso fue parte de lo que tristemente, hermanos, tristemente sucedió en la conferencia general. La conferencia general del 2015 fue en julio, 1 al 11 creo, y el 25 de junio del 2015 se declaró la ley nacional de la homosexualidad en Estados Unidos. Nadie dijo nada en esa conferencia. Y era un campanazo para decirle al pueblo de Dios, oiga, estamos en tiempo de ¿qué? De Sodoma y Gomorra, en la nación de la profecía. Se perdió esa oportunidad, pero el pueblo que está atento, pues sabe que esas cosas pasaron. Y dice, el Senado está programado para tener una audiencia para escuchar el asunto del matrimonio del mismo sexo. Aquí les dejo ya el documento, hermanos. Pude encontrarlo y está en esta página, está en PDF y está en la enmienda constitucional, y pues habla del tema del matrimonio, y ya cuando llegue al Congreso entonces van a comenzar a meterle ¿qué? Las correcciones. Y pues hermanos, no alcancé, pero les tengo el dato. Mínimo son 50 y cuántos estados, 50 y qué, 52 estados, ¿cierto? O 54, no estoy seguro si es 52, 54 estados. Mínimo se necesitan 32. Hoy a este tiempo, ustedes saben cuántos estados ya dijeron, sí, queremos una convención para cambiar, para tener una enmienda a la Constitución. ¿Cuántos estados van aprobando? O sea, faltan unos pocos para que se dé la enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Ya vamos a acabar. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos estados ya? Aquí esto fue en febrero 2 y dijo Arkansas, yo quiero una enmienda constitucional. Vamos a convocar a una convención para hacer el cambio. Díganme un número, hermanos. 30, ¿van 30 o faltan 30? Mínimo 32 se necesitan. 30, perdón, se necesitan 34. Y van 28. ¿Estamos en la playa? ¿Sí o no? ¿Estamos en la playa, hermanos? ¿Sí o no? Yo me veo ya en la playa. Y trajimos el chingue. Pero estamos tan tranquilos. Hay muchos que están tranquilos, que están dormidos, por decirlo así. Ellos dicen, si la profecía ha predicho la aplicación de la observancia del domingo, la ley seguramente será promulgada. Y habiendo llegado a esta conclusión, se sientan en calma expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos ningún esfuerzo para hacer el trabajo que Él ha confiado a nuestra responsabilidad. Debemos encontrarnos guardando fielmente los puestos avanzados, viendo como soldados vigilantes para que Satanás no obtenga una ventaja que es nuestro deber prevenir. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios y orar con fe que Dios refrene los poderes de las tinieblas. ¿Estamos ya orando porque viene la enmienda constitucional a los Estados Unidos? ¿O muchos estamos diciendo que venga pronto porque eso, que se prenda esto? ¿Cierto? ¿En cuál lado estamos? Si no lo sabemos, no creo que estemos orando por eso. ¿O sí? ¿Quién está orando para que el pueblo de Dios se despierte antes que se dé la convención de Estados Unidos? Porque ya sabemos que viene. ¿Quién está orando por eso? Pero usted tiene que saber los eventos, hermana. Porque el pueblo de Dios no está a ciegas y por eso le está diciendo. Sabemos que viene la ley dominical.
Pero tenemos que orar específicamente, y eso lo dice la palabra de Dios y el Espíritu de profecía. Ore específicamente por cosas, ¿sí o no? O me estoy equivocado. Nos dice, hay que orar específicamente por cosas, sí, por protección. Pero si se diera la ley dominical, ya ¿cómo nos encontramos? Entonces, estemos atentos a esas señales, hermanos. Debemos encontrarnos, dice, entonces, si yo ya sé que eso está, entonces tengo que orar para que no obtenga Satanás una ventaja. Estamos en el día de expiación, nos lo dijo el hermano Martín al mediodía. Estamos en el día de expiación, estamos en el tiempo del cual vamos a ser liberados. O sea, estamos en la playa, viene el ejército romano atrás, pero ya no es Roma, no es Egipto, sino Roma, que viene detrás nuestro. No hay manera de salir de ese momento, de este punto, hermanos. Dios ha conducido a su pueblo a este punto para que tome una decisión. O camina hacia el frente o se regresa a Egipto. Hay un texto del Espíritu de Profecía que no lo incluí, pero dice, la iglesia va de regreso ¿a dónde? A Egipto. ¿Lo han leído? ¿Existe ese texto? ¿Señor? Servicio cristiano, nos dice, la iglesia está paso a paso con rumbo ¿a dónde? A Egipto. O sea que está con la reversa puesta, diciendo, uy, este mar es muy bravo. Yo mejor que, hecho reversa, vámonos para Egipto. Hay decisiones que cada uno tiene que tomar para este tiempo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No hay más caminos que tomar para este tiempo. Justo enfrente. Ya voy a 3:30. ¿Cómo me pasa el tiempo? No. Sí, no, usted me dijo a las 2:30, a las 2:30 y son las 3:28. Prefiramos la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento antes que contaminar el alma con el pecado. La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios debiera ser el lema de todo cristiano fiel y obediente a la palabra de Dios. ¿Cuál es el lema de todo cristiano? La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios debe ser el lema mío. Escríbalo y apréndaselo. Recuérdelo, porque la repetición constante de un mismo mensaje llevará a la acción. Cuando venga la prueba, usted va a decir, prefiero la muerte antes que deshonrar a Cristo. Eso es lo que pasó con los protestantes, hermanos. Estuvieron dispuestos a morir por su fe. Dice aquí, como pueblo que profesa ser constituido por reformadores. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando? La reforma. Somos reformadores, somos protestantes. Y se nos añade la palabra adventista del séptimo día. Usted no es un adventista del séptimo día. Usted es un protestante adventista del séptimo día. Vamos a ver en la historia de Gedeón para saber si usted quiere ese nombre o no. ¿Están preparados para un cambio de nombre? No estoy diciendo que vamos a cambiar el nombre que se dio por la inspiración. Estoy diciendo que se nos olvidó que somos ¿qué? Reformadores. Entonces, la profeta sí sabe que eso venía. Entonces nos dice, ¿y por qué está diciendo de que la muerte antes que deshonor la transgresión de la ley de Dios? ¿No está documentado todo eso en la historia de los valdenses, los reformadores, Wycliffe, Lutero, Calvino, Knox, Tyndale? Esos son nombres que deben ser familiares para todo adventista del séptimo día, reformador, protestante. ¿Cuántos no han leído el libro El conflicto de los siglos, hermanos? O la gran controversia. ¿Todos ya lo leyeron? Saquen una hojita y vamos a hacer una evaluación. No, mentiras. Dice, como pueblo que profesa ser constituido por reformadores que atesoran ¿qué?
las más solemnes y purificadoras verdades de la palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está puesta actualmente. El pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente a fin de que no contaminen a otros. Esto va a ser la antesala al tema que vamos a tratar después del descanso, o después de lo que viene la actividad ahorita. Recordemos, por favor, el pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente a fin de que no contaminen a otros. La verdad y la pureza requieren que hagamos una obra más cabal para limpiar de Acanes el campamento. ¿Qué sucedió con Acán? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Escondió qué? Unos tesoritos, ¿de dónde? De Babilonia. ¿Unos tapeticos fue? De Babilonia. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, hermanos? ¿Qué tenemos nosotros guardados? ¿Qué guardaditos babilónicos tenemos en nuestra vida? Y vamos a ver qué tan serio es eso. No toleren el pecado en un hermano los que tienen cargos de responsabilidad. Muéstrenle que debe dejar sus pecados o ser separado de quién. Pero ¿qué es iglesia? ¿Dónde está eso? Página 10. Muy bien, hermano, venga por su sí. Pero claro, está eso ya. Estamos en la playa a puertas de llegar a ese punto, hermanos. ¿Y cuál es la orden? Di a los hijos de Israel que marchen. Antes de la ley dominical deben darse 4 cosas en el pueblo de Dios. Antes de que se declare la ley dominical, ya estando nosotros aquí o a puertas de llegar acá, ya cuando llegue el ejército romano aquí, ya la protección se va a quitar. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ya hemos sido, ¿qué? Sellados. Y vendrá el tiempo de angustia. Y vamos a tener el mar al frente, tenemos el ejército atrás, montaña por acá, y solamente tenemos la oportunidad de decir, Señor, sálvame, porque estoy rodeado. ¿Qué cosas se tienen que dar, hermanos, dentro del pueblo de Dios antes de la ley dominical? ¿Quieres saberlo? Venga más tarde.